empezó la grabación. Bueno, ya dimos también unos minuticos para que se conecten la mayoría de estudiantes. Bueno, entonces me presento, soy el profesor Julián Camilo Arango Rincón y voy a estar con ustedes, pues acompañándolos acá en este curso de inmunología. Yo estaré coordinando el curso. Entonces la idea es cualquier duda que tengan muchachos, cualquier solicitud, siempre traten pues como de escribirme. Yo estoy muy pendiente del correo y también del chat. Listo, entonces para que tengamos pues como eso claro, ya conocemos cómo es la situación en la universidad, que a veces todo está muy calmado y a veces cambia. Listo, entonces, y hay mucho, y también hay momentos en que hay mucha información. Entonces en eso también les pido, pues, cuando ustedes se enteren de algo, que hay asamblea, que hay una marcha, que hay cualquier cosa, me traten de avisarme, porque pues nosotros también los profesores a veces no tenemos la información tan rápida como ustedes, como los estudiantes. Bueno, entonces, el curso de inmunología, yo voy a compartir pantalla. Bueno, ahí estoy ya compartiendo pantalla. Bueno, muchachos, entonces, a ver qué les iba a decir. Bueno, entonces este curso de inmunología, muchachos, pues ya ustedes ya han visto otros cursos, ya comprenden pues la importancia que tiene el desarrollo de la inmunología y de la respuesta inmunitaria en muchos procesos. Yo aquí, ¿qué está pasando? Bueno, que voy a admitir y admitir. Acá, esperen, que es que aquí dice que hay alguien en sala de espera. Bueno. Traten de ingresar, cuando hagamos estas clases virtuales, traten de ingresar con el correo de la universidad para que sea pues como más fácil, para que sea mucho más fácil pues que entren a las reuniones. Bueno, entonces les contaba pues que este curso, yo no me voy a detener mucho pues como a explicarles la importancia de la inmunología, pues ya están en un quinto semestre y ya comprenden pues que para entender la interacción con los microorganismos, que eso es lo que buscamos nosotros y las pruebas diagnósticas, es fundamental entender toda la biología molecular y celular. Entonces nosotros lo vamos a abordar desde la inmunología. Bueno, ahí yo no sé a Jason como que tiene algún problema ahí con la conexión. Bueno, entonces muchachos, entonces este curso es fundamental para los cursos que vienen, para los cursos de hematología y los cursos de microorganismos. Bueno, ahí le sigue saliendo error a... Bueno, listo, a Jason ahí como que ya entró. Hola Jason. Bueno, Jason ahí después nos colabora ahí apagando el micrófono. Así logro entrar. Bueno, muchachos, entonces les comentaba que entonces el curso es fundamental pues para todos los otros y que nosotros también vamos a ver muchos conceptos que ya vieron en otros cursos, como es biología molecular y toda la parte de fisiología. ¿Listo? Entonces es fundamental que estemos pues como repasando eso. Bueno, acá les tengo la evaluación, los porcentajes de evaluación. Entonces, para la evaluación vamos a tener 5 exámenes en total. 3 exámenes de la teoría y 2 exámenes de laboratorio. Listo, vamos a tener 3 exámenes de teoría y 2 de laboratorio. Y vamos a tener un porcentaje de seguimiento. Listo, entonces los exámenes prácticamente son cada mes, o sea, cada 20 días tenemos examen. Listo, para que se mentalicen en eso.
de que vamos a tener 3 semanas y examen, 3 semanas y examen, ¿listo? Entonces, y también tenemos pues como un tiempo recortado. Yo ya tengo la programación, pero entonces más cuando termine la clase, se las envío al Classroom, ¿listo? ¿Alguna duda con los porcentajes de evaluación? ¿O alguna sugerencia? Aunque esto pues sí, se pueden cambiarlo, pero yo creo que me tocaría mandar una carta al consejo de escuela y todo eso, pero no sé si tengan alguna duda. Listo, miren que son 3 exámenes de teoría para que estén pues como muy pendientes. Vuelvo y les digo. Bueno, el otro anuncio importante antes de comenzar el tema como tal, que hoy vamos a ver pues como la introducción y vamos a empezar a hablar de las células y los tejidos, va a ser la plataforma que vamos a usar, muchachos. Entonces, la plataforma que vamos a usar va a ser esta, va a ser el Classroom. ¿Listo? Entonces, el, acá el Classroom, miren que tiene varias pestañas. ¿Listo? Entonces, nosotros básicamente vamos a usar las dos primeras pestañas. Esta que dice tablón y la que dice trabajo en clase. Entonces, acá en tablón, nosotros los profesores vamos a poner diferentes anuncios. Por ejemplo, ahora, pues si les llegó este anuncio, el anuncio de que tenemos clase. ¿Qué más está acá? Ah, bueno. Listo. Entonces les decía que vamos a manejar esta plataforma. ¿Cómo entran a la plataforma? Miren, ustedes vienen al correo, vienen acá a los dos punticos y acá en los dos punticos, miren que sale claro. ¿Listo? Entonces ya entran por ahí o por los correos que les envía. Bueno, yo acá tengo varios cursos, entonces, bueno, me entro en esto. Bueno, otra cosa muy importante, muchachos, fundamental, no contesten los correos automáticos que envía Claro. Entonces, por ejemplo, esto yo lo escribí, ¿cierto? Y a ustedes les llegó un correo. A ese correo no le den responder porque esos correos no, eso no le llega a nadie. Listo, si tienen que preguntarme algo, me escriben un correo o lo preguntan acá en los comentarios. Listo, no se pongan a responder los correos automáticos. Listo, que ya nos ha pasado varias veces y muchas veces dicen, profe, es que yo le envié el trabajo o tal cosa al correo, le respondí el correo que mandó el Classroom. Listo, entonces mucho cuidado con eso. Listo, entonces los correos automáticos del Classroom no les vayan a responder, sino que cuando necesiten algo me envían un correo como tal. O ustedes también pueden hacer anuncios acá, también pueden ser anuncios y entre todos compartir pues alguna información o hablar acerca de algo. ¿Listo? Entonces de eso se trata el tablón. Entonces aquí va a quedar el récord de los anuncios. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá pues yo les dejé esta imagen, simplemente esta noticia que es muy interesante de un señor que prácticamente toda la vida donaba sangre muy seguido, o sea, casi que 1 o 2 veces al mes, casi prácticamente 15 días, hacía donaciones de plaquetas y donaciones de sangre. ¿Listo? Entonces, para que nosotros también se animen a tomar el hábito de donar sangre, pues no necesariamente así con esa frecuencia, pero sí para que tomen ese hábito y hagan esa buena labor. Bueno, y lo otro de acá del Classroom va a ser esta pestaña de trabajo de clase. Entonces, aquí en trabajo de clase, acá donde dice profesores, y pues acá les va a quedar la programación, que es, como les digo, se la voy a subir más tardecito y también les voy a subir los porcentajes de evaluación para que los tengan ahí presentes. Y de ahí para abajo, miren que están todos los temas. Entonces, miren, este es el primer tema que vamos a ver. Alguna imagen. Listo. Entonces, miren que aquí están todos los temas. Entonces, miren que están los temas. Y en los temas, en cada uno de los temas, noten que ya hay lecturas. Miren, por ejemplo, es el tema de hoy. Pues Profe, hoy, usted está compartiendo pantalla. sí. No estás viendo la pantalla. Pues acá dice que estoy compartiendo. Sí, sí, profe, es a mí que no me aparece. Ah, bueno, Natalia. Listo.
Entonces, a ver, entonces, ¿qué les venía diciendo? Ah, bueno, que aquí están los temas. Entonces, la idea, bueno, y más tarde les subo la programación. Entonces, la idea es que antes de la clase, pues ustedes se vienen acá y miren que acá tenemos unas lecturas sugeridas. Listo, por ejemplo, miren que aquí está este capítulo del libro. Entonces, lo que vamos a ver hoy es este capítulo del libro. Listo. Y recuerden, muchachos, que la clase magistral, o sea, lo que nosotros hacemos en una clase magistral es un resumen de lo que está en el libro y también lo que nosotros los profesores consideramos lo más importante. Entonces, la fuente principal siempre va a ser el libro. Eso, y la idea es que ustedes se lean el libro, no que se queden solo con la clase magistral y con las diapositivas. Las diapositivas simplemente son una guía para nosotros los profesores y para ustedes los estudiantes, pero la información es la que está en los libros. Listo. Y acá, en algunas clases como esta, yo voy a subir la grabación de la clase. Acá, en estos momentos, está la grabación de la clase del semestre pasado. Entonces, aquí están. Entonces, yo ya después voy a borrar estas grabaciones y voy a poner esta grabación y la grabación del sábado. ¿Listo? En cuanto a las clases virtuales, pues vamos a tener algunas clases virtuales, no todas, y el resto van a ser presenciales. ¿Listo? De las clases virtuales, yo acostumbro a grabarlas y a subir las clases. Hay profesores que no les gusta grabar las clases, entonces también tenemos como que respetar eso, o sea, cada profesor pues como que maneja sus cosas. Hay profesores que tampoco les gusta compartir las diapositivas o después mandan un archivo en PDF, entonces cada profesor pues tiene como su estilo. Ah, bueno, y los profesores, miren, acá está. Aquí tenemos los... Ay, no me abrió esto. Entonces, miren, acá están los profesores del curso. Entonces, miren, acá está mi correo. Bueno, y ya también lo tienen. También entonces, vamos a tener al profesor Ángel González, a la profesora Astrid Bedoya. No, también va a participar en el curso una profesora de la Facultad de Medicina que se llama Sara Robledo, que es la coordinadora del grupo PC. Y en el laboratorio vamos a tener la mayor parte del tiempo al profesor Julio Jaramillo y a la profesora Jeremy Rocha. ¿Listo? Entonces miren que ahí están los correos de todos. Por si hay alguna duda, pero recuerden pues que también me pueden escribir a mí cuando sean pues como dudas muy generales. Listo, entonces miren, ahí está la metodología. Por ejemplo, la clase de la otra semana, dentro de 8 días, el martes, la clase es presencial. O sea, cuando yo no les avise que la clase es virtual, es porque es presencial. La próxima semana miren aquí, ya está el material para leerlo. Es con el profesor Ángel González y acá ya tienen pues como un capítulo del libro. Y así sucesivamente. Listo, miren que acá está pues ya el tema de inmunidad innata e inflamación. Entonces miren que aquí ya hay varias lecturas. Listo, entonces ustedes tienen que estar muy pendiente a la información que se sube acá en el Claro. Listo. También a veces de pronto, por ejemplo, yo con las grabaciones, pues depende del tiempo, a veces me demoro 1 o 2 días para subir la grabación. Pero ustedes también pueden hacer, profe, vea, no se le olvide subir la grabación o no se le olvide subir las diapositivas. No, yo no tengo ningún problema, listo. Cuando de pronto nos estemos demorando con eso, eh, ya no, pues me avisan y yo trato de ser pues como muy ágil con esa parte. Listo, muchachos. Bueno, y aquí en la parte de abajo está el laboratorio. Y acá en el laboratorio ya están las guías. Miren, ya están las guías del laboratorio. ¿Listo? Estas guías también las actualizamos. De vez en cuando les pegamos una actualizada, pero entonces miren que ya está la información. O sea, los profesores del laboratorio de todas formas van a enviar correos recordándoles que lean la guía, pero no hay excusa para no leerse la guía, porque ya están todas las guías del laboratorio y todo lo que vamos a hacer en cada uno de los laboratorios. Acá también hay grabaciones de las clases de semestres anteriores. O sea, ustedes antes de llegar al laboratorio se pueden escuchar la grabación de la explicación
y luego reforzar. Recuerden, muchachos, que también el proceso de aprendizaje es una responsabilidad de ustedes. Ustedes son los que tienen que apropiarse del aprendizaje del curso. ¿Listo? Entonces tienen que tratar de leer antes del laboratorio. No llegar ahí, bueno, hoy con qué me va a sorprender el profesor de inmunología. Y ustedes tienen que saber el tema, miren lo posible, ver los videos antes de llegar a la clase, leer los informes, todo eso. Bueno, y con el laboratorio, pues ya después les explico la dinámica del laboratorio. La idea es que sean muy puntuales. El laboratorio que es a las 6 de la mañana, realmente vamos a empezar a las 7. ¿Listo? Entonces, para que no se preocupen, porque yo sé que llegar a las 6 es complicado. En un solo laboratorio, que es el de LISA, es posible que sí tengamos que entrar a las 6:30 porque es un laboratorio que tarda mucho tiempo. Pero el resto de prácticas van a ser a las 6 y también varias prácticas van a ser teóricas, no todas van a ser así prácticas. Entonces, la dinámica del laboratorio, de pronto el sábado, pues que también es la clase virtual, les doy como más detalles, como para no extenderme mucho acá en esta partecita. No sé, ¿alguna duda de esta parte del Classroom? Como ven, es una plataforma muy fácil, muy sencillita. Listo. Ah, bueno. Bueno, aquí ya todos aceptaron la invitación. Bueno, y por ejemplo aquí Paula, para que le digan a Paula que ella no ha aceptado la invitación del Claro. Santiago también falta. Bueno, menos mal, solamente faltan 2 personas. Listo, muchachos. Entonces, ya ahí queda en relación a esto. Y bueno, para terminar estos avisos generales, la bibliografía. Entonces, como vieron, mucha de la bibliografía, gran parte de la bibliografía ya está ahí mezclada. Y parte de esa bibliografía, el libro pues que nosotros más recomendamos es este, que se llama Inmunología Celular y Molecular. ¿Listo? De ABAS. Muchos de esos archivos pues ya son del 2018 o 2019, pero pues todavía están muy vigentes. Ya están las versiones nuevas. O sea, si buscan en la biblioteca, yo creo que ya hay una versión del 2023 y posiblemente ya esté la del 2024. ¿Listo? Entonces, la idea es que pues traten de consultar este libro, aunque miren que también pueden consultar otro que se llama Inmunología de Rojas, que ese también en la biblioteca está disponible, y otro que se llama Inmunología de Cubi. ¿Listo? Estos dos primeritos, el de inmunología celular y molecular de habas y el de inmunología de rojas, los también se pueden consultar de forma electrónica. ¿Listo? En la biblioteca, en la parte pues de material electrónico, están estos dos. ¿Listo? Después también les explico si no saben cómo encontrarlos, también les explico después. Yo creo, no me acuerdo si la vez pasada subí un videito explicando lo de la bibliografía. Bueno, no. Listo. Después, entonces, el sábado, también eso dejémoslo para el sábado, para no gastar más tiempo. Entonces, la idea es eso, muchachos, que ustedes lean antes de la clase. Bueno, y las clases, pues en algunas clases hacemos quizzes, sobre todo las de la próxima semana, que son con el profesor Ángel González. Él a veces suele hacer quiz en algunas clases. Y en los laboratorios siempre vamos a tener quiz al inicio de la guía que se va a trabajar y del laboratorio anterior. ¿Listo? Entonces, en el próximo laboratorio, que sería de este sábado en 8, o sea, que sería el sábado 30, ese sábado vamos a tener quiz de las guías de laboratorio. Y algunos quizzes, muchachos, los hacemos por la plataforma de Google. Bueno, y también los exámenes. Y los exámenes son por la plataforma de Google. Entonces, también para que antes de los quizzes o antes del examen tengan listo lo de la clave, todo eso, que organicen bien el celular, que si estén conectados al Wi-Fi de la universidad o que si les funcionen los datos. Listo, ya ustedes antes del quiz
ya tienen que tener su celular listo para hacer el quiz. Y bueno, y los exámenes son en la sala de computadores. Y tener todo listo, lo del usuario, lo de la clave. Ahora que se está pidiendo esa verificación, entonces también tener pues como todo eso en orden. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta general del curso? Pues alguna duda así global. Igual si se les ocurre después o a los que cuando están viendo la grabación, que no pudieron estar y están viendo la grabación, me pueden mandar un correíto. ¿Listo? O anotar las dudas y el sábado que tenemos la próxima clase, resolvemos las dudas generales. ¿Listo? Esperemos pues que este semestre, muchachos, pues sea muy ágil, aunque hay como muchos rumores, como siempre. Hay muchos rumores de que se puedan haber asambleas, puedan haber muchas cosas, pero listo. Pero nosotros vamos a ir dando las clases en la medida que se pueda y adelantando pues todo lo más que se pueda. Ah, bueno, yo les tengo una pregunta para la clase del sábado, sobre todo a los estudiantes que tienen metrología a las 9. Entonces, no sé si ya les confirmamos si sí tienen clase o si sí tienen laboratorio. Alguno que sea de ese grupo o no han tenido ni siquiera la clase. No, profe, todavía no se ha confirmado todavía. Ah, bueno, entonces le voy a pedir un favor a ¿quién habló? Natal, no sé, no alcancé a ver quién fue la persona que habló. Natalia Salazar. Ah, bueno, Natalia. Entonces, mira, yo te pido un favor, cuando tengan la clase en esta semana y ya les confirmen si sí tienen laboratorio o no, me mandas un correo así chiquitico, profe, tenemos laboratorio. Porque entonces yo programé la clase en el correo que les había mandado, les había puesto que la clase la iba a hacer de 7 a 9. ¿Listo? Por eso mismo, porque de pronto, o a las 8, bueno, ya me olvidó. Pero entonces, si no tienen ese laboratorio y no tienen clase y no van a tener clase pues virtual o presencial, entonces programamos la clase de nosotros de 8 a 10 o de 9 a 11. ¿Listo? Pero ya ustedes me avisan. Ya ustedes me avisan y yo ya les confirmo por correo. Listo. Y el jueves no tenemos clase. Listo, el jueves queda libre pues ese espacio que es una horita. Bueno, muchachos, entonces ahora sí, vamos a comenzar como tal el tema de hoy. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de las células y tejidos del sistema inmune. Listo, bueno, entonces yo acá pues ya me había presentado, de pronto por los que entraron un poquito ahí tarde. Entonces mi nombre es Julián Camilo Arango, yo soy microbiólogo y bioanalista, aunque yo entré en el programa de bacteriología y laboratorio clínico y después hice el cambio. Y yo pues trabajo en el grupo de micología médica y experimental. A ver, yo miro a ver quién más está intentando ingresar. Esto cerrámoslo. Ah, bueno, pensé que alguien estaba intentando ingresar. Cerramos todo esto que no lo necesito. Bueno, entonces les venía contando que yo participo del grupo que se llama Micología Médica y Experimental, que es un grupo interinstitucional que hace parte de la Corporación para Investigaciones Biológicas, la Universidad de Antioquia y la UPB. ¿Listo? Este grupo no está ubicado en la CIU ni en Ciudad Universitaria, sino que está ubicado al frente del Hospital Pablo Tobón. O sea, es otra sede externa donde allá también tenemos varios grupos de investigación de la universidad. Entonces, más adelante, si se interesan, pues como por las dinámicas del grupo, me pueden escribir, pues nosotros también hacemos clubes de revista y pues y cuando es posible,
vinculamos estudiantes a los proyectos, pues, pero no siempre, ahora con todo el problema que hay de MinCiencias, que ha habido cero financiación, pues tristemente en este gobierno prácticamente no hemos tenido como posibilidades de convocatorias para proyectos. Entonces ha sido muy difícil también vincular estudiantes de pregrado al grupo. Ya hay proyectos que se están acabando y bueno, y ahí miramos pues qué hacemos. Listo, pues como les digo, más adelante y cuando nos veamos en el laboratorio, nos veamos en la universidad, les puedo contar más del grupo. Es un poquito difícil porque pues como el grupo no está en ciudad y no está en la ciudad, pues también el desplazamiento hasta el grupo, también eso limita pues como un poquito la participación de estudiantes. Pero sí hemos tenido pues muchos estudiantes a lo largo del tiempo. Y yo he trabajado, pues todo este tiempo, he trabajado tanto en la maestría como en el doctorado en temas de inmunología, específicamente en el tema de inmunodeficiencias primarias o errores innatos de la inmunidad, que es uno de los temas finales del curso, y en la parte de inmunomodulación. ¿Listo? Entonces, más adelante, pues les voy dando más detalles. Con los otros profesores vamos a hablar de los proyectos que llevamos y muchas de esas cosas. ¿Listo? Entonces, ya si se motivan, pues son bienvenidos a los grupos. Los otros profesores también están en diferentes grupos relacionados con la inmunología, como les mencioné. De hecho, la profesora Sara Robledo es la coordinadora del grupo PC, que es un grupo muy reconocido en la universidad. También participa la profesora Astrid Bedoya, el profesor Ángel González. Todos ellos pues son muy destacados en sus grupos de investigación y más adelante pues también con la interacción con ellos podrían llegarse a vincular a alguno de esos grupos, empezar a asistir a los clubes de revistas, etcétera. Bueno, listo. Y ya, pues ya tienen mi correo. Como les digo, cualquier cosa, yo trato de responder los correos muy rápido o por el chat del correo también es una comunicación muy alta. Bueno, muchachos, entonces, la respuesta inmune, que es lo que vamos a ver en estas próximas clases, la respuesta inmunológica es basada en la forma en que interactúan diferentes componentes de lo que llamamos el sistema inmunológico. Entonces, ese sistema inmunológico, como vemos acá, pues y como les digo, ustedes ya en otros cursos han escuchado diferentes cosas y se han entrado en algunos tópicos específicos. Entonces, Ay, un momentito, muchachos. Bueno, entonces el sistema inmune está compuesto básicamente de órganos, células y moléculas. ¿Listo? Entonces la respuesta inmunológica tiene que ver mucho cómo actúan estos tres componentes. ¿Listo? Entonces, a modo general, los órganos y tejidos del sistema inmune hacen las veces como unas especies de cuarteles y también son los sitios donde se dan las respuestas inmunológicas. ¿Listo? Entonces, esto es algo que tenemos que empezar como a manejar. Y es que la respuesta inmune no se da en el torrente sanguíneo. Muchas veces tenemos como la idea de que los microorganismos llegan a la sangre y que en la sangre las células del sistema inmune los van a destruir. De hecho, eso podría pasar. En el torrente sanguíneo se pueden dar algunas respuestas inmunológicas, pero esas respuestas van a ser en los vasos sanguíneos de bajo flujo o en los pequeños capilares o en la capa que tiene el endotelio. ¿Listo? Pero como tal, en la aorta, pues en una vena grande, ¿qué están pasando? La circulación simplemente ayuda al tránsito de los microorganismos. ¿Listo? Entonces, la respuesta inmunológica se va a dar en los tejidos, o sea, la respuesta inmunológica se va a dar en el hígado, se va a dar en el páncreas, se va a desarrollar en el riñón, ¿listo? En diferentes órganos, ¿listo? Se va a desarrollar en la lámina propia de la piel. Entonces, para que tengamos esa noción. Ya cuando un microorganismo entra al torrente sanguíneo es porque ya el microorganismo logró diseminarse en algún tejido y está pasando a otros tejidos. No sé si han escuchado
el término, cómo se le llama a esa enfermedad cuando un microorganismo o una bacteria, porque eso se asocia más que todo a bacterias, pasa a la sangre. No sé, cuando un microorganismo está en la sangre, ¿que han escuchado de qué? ¿Cómo se llama esa enfermedad? Bueno, entonces eso se llama sepsis. ¿Listo? Listo, de pronto ahí se acordaron. La sepsis es cuando un microorganismo pasa el torrente sanguíneo y aparte la sepsis tiene otras características. También tiene que ver con unas condiciones hemodinámicas y unas condiciones inflamatorias. No solamente es el paso del microorganismo, pero cuando una persona está en un estado de sepsis o un estado séptico es porque ya está muy grave. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero. Los tejidos van a ser los sitios donde se da la respuesta inmune y también donde se almacenan, van a servir de almacén o de sitio, de estancia de muchas de las células del sistema inmune. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a ver pues como en estas dos clases. El otro componente pues son las células. Las células es la unidad básica de todos los tejidos. Y estas células, pues haciendo una analogía con la guerra, vendrían siendo los soldados. Entonces, nuestras células son soldados inmunológicos. Y esos soldados, pues, tienen unas armas y esas armas vienen siendo las moléculas que liberan. Entonces, estas células van a liberar muchísimas moléculas de muchos tipos. Entonces, unas de esas moléculas van a servir para comunicarse con otras células y otras moléculas pueden tener un papel directo contra los microorganismos. Por ejemplo, acá tenemos un dibujito, pues esto es un esquema que representa un anticuerpo. Listo, en la próxima clase, dentro de 8 días, vamos a hablar de los anticuerpos, que son una de las principales moléculas que tiene el sistema inmune, y también de los antígenos, que son las moléculas extrañas contra las que responden las células del sistema inmune y las moléculas. Listo, entonces tenemos esta analogía muy simple. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estas dos clases? Vamos a desglosar las principales células que ya las han escuchado, ya ustedes ya, la palabra neutrófilo no es nueva, ni linfocito, ni macrófago, eso no son palabras nuevas, son palabras que ya han venido escuchando, que ya han venido hablando de la función. Entonces vamos a desglosar un poquito más o a repasar, porque eso ya lo vieron en otros cursos, algunas de las funciones de las células. Y también vamos a ver los tejidos. Y las moléculas, pues las vamos a ir mencionando, pues, en casi todas las clases. Bueno, entonces, estas células del sistema inmune. Muchachos, cuando tengan alguna duda me interrumpen. Listo, pues yo estoy dando acá la clase magistral, pero pues, profe, pues como igual no tengo acá la pantalla de los participantes, pero me pueden interrumpir en cualquier momento. Listo, no hay ningún problema. O si menciono algo muy rápido, no importa, pues me paran. Así esté la grabación, podemos interactuar. ¿Listo? No hay ningún problema. Bueno, entonces, esas células del sistema inmune se producen en la médula ósea. ¿Listo? ¿Y qué es la médula ósea? La médula ósea es la estructura que está dentro de todos los huesos. ¿Listo? Es un tejido que está al interior de todos los huesos del cuerpo, que es como una especie de esponja. ¿Listo? O sea, cuando ustedes se comen los huesitos de un pollo y parten el huesito del pollo y se chupan así todo lo que está ahí dentro del huesito del pollo, esa era la médula ósea del pollo. O sea, ahí hay muchos nutrientes, muchas cosas. Entonces, a partir de ahí, de esa médula ósea, es donde vamos a tener unas células madre. Y estas células madre, o en inglés stem cells, esas células madre van a producir unos intermedios o progenitores que luego van a terminar en la célula madura. ¿Listo? Bueno, miren estos dibujos, pues todo eso está en inglés y alguna de la bibliografía pues también está en inglés. Entonces la idea, muchachos, es que también se vayan familiarizando con el inglés técnico. ¿Listo? En el curso también promovemos eso, también promovemos que ustedes
empiecen a hacer lecturas en inglés, aunque pues ya ahora todo se puede traducir muy fácil, listo, pues todos, cualquier imagen pone el celular encima y el celular te lo traduce, listo, pero la idea es que ustedes también adquieran esa habilidad de leer en inglés sin depender mucho de las aplicaciones, pues que igual no está mal que las usen. Bueno, bueno, entonces otro paréntesis ahí, también a veces en los exámenes ponemos una que otra preguntita en inglés, ¿listo? Entonces para que no se sorprendan por eso. Bueno, entonces en la médula ósea hay una célula madre que es la que va a dar origen a las células del sistema inmune, que se llama la célula madre hematopoyética. Listo, esa es la madre hematopoyética o por sus siglas en inglés, hematopoietic stem cells. Esa célula madre hematopoyética es la que va a dar origen a los precursores y por ende a las células del sistema inmune. Y aparte también va a dar origen a los eritrocitos, pues que no son células del sistema inmune, y a las plaquetas. Listo. Estas dos, como tal, no son células del sistema inmune, pero pueden cumplir funciones inmunológicas. Recuerden que pues las plaquetas participan en la coagulación, ¿cierto? Son responsables de la coagulación. Y los eritrocitos del transporte de oxígeno. Sin embargo, por ejemplo, las plaquetas van a liberar muchas moléculas que pueden tener una función inmunológica. Y en su membrana las plaquetas también pueden tener proteínas que van a interactuar con las células del sistema inmune o con otras células. Entonces, a la larga, las plaquetas casi que son una célula del sistema inmune, aunque esa no es su principal función. Y en el caso de los eritrocitos, pues los eritrocitos tienen una función muy clara, que es el transporte de oxígeno. Sin embargo, también en la membrana del eritrocito van a haber moléculas que pueden interactuar con algunos microorganismos que infectan precisamente el eritrocito. Por ejemplo, el parásito de la malaria, que se llama Plasmodium. Por ejemplo, el Plasmodium genera una interacción con el eritrocito y esa interacción posteriormente puede inducir una respuesta inmunológica. Entonces también tienen cierta capacidad de interactuar con los microorganismos y eso también lo podemos ver como un efecto inmunológico, aunque esa no es su principal función. ¿Listo? Bueno, entonces continuando con la célula madre hematopoyética, entonces en esta médula ósea, que es como una especie de esponja, ahí van a estar las células madre hematopoyéticas. Entonces, de esas células madre hematopoyéticas vamos a tener un pool, o sea, un grupo de células que se están autorrenovando y otras que se están dividiendo en los progenitores. ¿Listo? Entonces, porque si todas se fueran a los progenitores, entonces llegaría un momento en que nos quedaríamos sin células. ¿Listo? Entonces, de eso se trata, de que una célula genera una célula hija por mitosis, acá todo es mitosis, pues igual es la división de todas las células. Entonces, se da una división por mitosis y esa célula hija puede que genere otra mitosis igualita y se quede ahí en ese proceso. En cambio, otras van a empezar su diferenciación. ¿Quién coordina eso? ¿Quién coordina que unas se vuelvan del pool de autorrenovación y otras se diferencien? Pues ya son efectos moleculares muy profundos, porque acá llegan también diferentes moléculas, unas moléculas que las vamos a ver durante todo el curso, que se llaman citoquinas. Entonces, las citoquinas participan en muchos procesos, entre ellos la diferenciación. Por ejemplo, acá vemos unos nombres, por ejemplo, acá vemos esto, SCF, y acá otro dice IL6, y acá otra que dice FLT3. Estos son moléculas que actúan como citoquinas, pues de hecho son citoquinas, que inducen la diferenciación de las células. Entonces, todo en el sistema inmune está coordinado por las citoquinas. Listo. Más adelante vamos a tener una clase
donde vamos a hablar en sí del concepto de citoquina, los tipos de citoquinas, la estructura molecular, los receptores, etc. ¿Listo? Entonces, por el momento, son moléculas que coordinan muchos procesos en el sistema inmune, entre ellos la hematopoiesis. Entonces hay unas citoquinas que van a inducir, o sea, esta célula madre tiene unos receptores y llega la citoquina, estas citoquinas, y generan la diferenciación. Y hay otras citoquinas, pues no, son muchísimas, no las podemos aprender todas, que seguramente van a inducir esa autorrenovación. ¿Listo? Y también hay muchas cosas que todavía no se conocen. La, la, la inmunología es una ciencia que todos los días se está construyendo. Entonces hay cosas que con el tiempo van cambiando, hay cosas que se reafirman, otras que cambia como tal el concepto. Bueno, entonces, esto no se lo tienen que aprender de memoria, o sea, no, que se tienen que aprender que estas citoquinas son las que inducen la diferenciación, no. Entonces, estamos explicando el proceso en términos generales. Entonces, de esa célula madre hematopoyética se genera un progenitor que se llama progenitor linfoide y un progenitor mieloide. ¿Listo? Y entonces, como podemos ver, a partir del progenitor linfoide se producen los linfocitos. ¿Listo? Y a partir del progenitor mieloide se producen el resto de células, incluidas los eritrocitos y las plaquetas. Entonces, por eso a todas estas se les llaman células mieloides. ¿Listo? Y en el camino, estos progenitores se van diferenciando. Y lo mismo, vuelven y juegan diferentes grupos de citoquinas, que como les digo, no vamos a entrar en ese detalle, pues en este curso y en este momento. Entonces, de estos progenitores van a salir unos precursores. Acá hay varios estadios en estos precursores. La célula tiene varios estadios hasta que llega a la célula madura. ¿Listo? No, en este curso tampoco es el objetivo enfocarnos en esos intermedios. En el curso de hematología, pues si ganan inmunología y el próximo semestre ven hematología, en el curso de hematología sí van a hablar específicamente de cada uno de sus intermedios y de la morfología, porque a nivel morfológico se pueden dar cambios que pueden orientar a la presencia o no de una leucemia, de una leucemia acá en la médula ósea, que una leucemia es un cáncer, es una proliferación descontrolada y anormal de las células del sistema inmune. Entonces, en el curso de hematología van a ver todos los intermedios, que acá no los vamos a hablar, y las características morfológicas y también algunas características moleculares. De eso, entonces nosotros no vamos a saltar eso, porque lo que vamos a trabajar es la función. Entonces tenemos la célula madre, los progenitores, los precursores y luego la célula madura, que eso es en lo que nos vamos a enfocar. ¿Listo? Entonces tenemos que los linfocitos vienen del progenitor linfoide y los linfocitos, hay tres grupos de linfocitos, que son los linfocitos T, que eso no es nada nuevo para ustedes, los linfocitos B, y de pronto esto sí es algo que a lo mejor no han escuchado, puede que sí, puede que no, que son las células linfoides innatas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esto es un paradigma que cambió. Si ustedes buscan en un libro del 2010 para abajo, no va a aparecer esto, sino que lo que van a poner muchos libros son las células NK. Entonces, lo que se conocía como células NK realmente es un grupo muy amplio de células que tienen diferentes características. Entonces, ya ese grupo ya no se le llama NK, sino que se llama células linfoides innatas. Y dentro de las células linfoides innatas, un subgrupito corresponde a las células NK. ¿Listo? O sea, lo que pensábamos que era una célula, realmente son varios tipos de células y tienen funciones diferentes. ¿Listo? Entonces eso también lo vamos a ver pues, más adelante. Bueno, y de otro lado, entonces las células mieloides son
los basófilos, los eosinófilos y los neutrófilos. ¿Listo? Y también tenemos los monocitos, que luego se llaman macrófagos cuando pasan a los tejidos, y las células dendríticas. ¿Listo? Entonces, básicamente, ahí tenemos todas las células del sistema inmune. ¿Listo? En la médula ósea, aparte de la célula madre hematopoyética, también hay otro grupo de células madre que se llaman las células madre mesenquimales. Listo, estas células madre mesenquimales, pues su función, como lo dice, son células madre que realmente ayudan a regenerar otros tejidos. Entonces, las células madre mesenquimales ayudan a la regeneración, por ejemplo, de los pulmones, también a la regeneración ósea, también, por ejemplo, a la regeneración pues, de cartílago, de diferentes órganos, también en el hígado. Pero, ¿por qué les menciono estas células madre mesenquimales? Porque ellas también tienen una función inmunológica. Entonces, es lo mismo de las plaquetas. Son células que su principal función no es como tal la respuesta inmunológica, pero sí se ha visto que tienen una función inmunológica muy interesante y muy importante. ¿Listo? Entonces, eso es pues como un dato adicional que les dejo. Pero en las células que nos vamos a enfocar, pues van a ser en todas estas otras. Bueno, entonces vamos a hablar una por una. Entonces vamos a comenzar con las células de origen mieloide. Entonces, dentro de esas células de origen mieloide tenemos los neutrófilos. Los neutrófilos hacen parte, pues hay un grupo que se pueden agrupar en un grupo de células que se llaman granulocitos. ¿Listo? Esa es una clasificación más que todo morfológica. Entonces, ¿quiénes son los granulocitos? Los granulocitos son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. ¿Por qué? Porque miren que su citoplasma tiene muchos gránulos. Eso que llamamos gránulos son vacuolas donde se almacenan moléculas. ¿Listo? Pero nosotros los llamamos gránulos. Entonces, estas células en general se conocen como granulocitos. Pues el grupito de las células. Y también hay otro sinónimo que se puede utilizar y es que miren que estas células, su núcleo es raro, o sea, es un núcleo que se compartimentaliza, que no permanece esférico. Por ejemplo, en los linfocitos tienen un núcleo esférico, ¿listo? Lo mismo las células dendríticas. Y los monocitos, aunque el núcleo no es esférico completamente, pues no tiene esas formas tan compartimentalizadas como estas células. Entonces, por eso también se les llama polimorfonucleares. Listo, entonces, cuando hablen de los granulocitos o de los polimorfonucleares, estamos hablando de esas tres células. Listo, pues como les digo, es una clasificación más desde el punto de vista morfológico. Bueno, entonces los neutrófilos como células polimorfonucleares, entonces tienen un núcleo compartimentalizado. ¿Listo? O sea, no es el núcleo esférico, sino que la cromatina se vuelve una cromatina densa. ¿Qué quiere decir una cromatina densa? Que el DNA se empaqueta fuertemente. ¿Cómo es que se llaman las moléculas que empaquetan el DNA? Que tenemos que ir recordando todo eso de biología molecular. Nadie se acuerda. Histonas. Las histonas, eso. Entonces, todas las células del sistema inmune tienen histonas. Entonces, acá, esas histonas están compactando muy fuerte el DNA. ¿Y eso qué implicación tiene? Entonces, miren que no es un dato así por echar un dato, por decir, ay, sí, es que tienen las histonas y el DNA en los neutrófilos está muy compacto. Entonces,
¿Qué pasa? Los neutrófilos, al tener el DNA tan compacto, son células que producen muy poquitas moléculas o casi no producen, porque si el DNA está compactado, no se va a pasar al RNA mensajero. ¿Listo? ¿Cómo es que se llama ese paso del DNA al RNA mensajero? Traducción. No, profe, es la... Se me fue. Transcripción. Transcripción. Eso es un término muy incluyente. No, mentira. Transcripción. Después ahí. Bueno, entonces, el paso de DNA al RNA es transcripción. Y luego, del RNA mensajero a la proteína es la traducción. ¿Listo? Miren que todo eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces, ¿qué pasa con el neutrófilo? Y en general con todas estas células, con los granulocitos y los polimorfos nucleares, pero más con el neutrófilo. El neutrófilo produce muy poquitas proteínas. ¿Por qué? Porque su DNA está compacto. Entonces, como el DNA está compacto, no se hace la transcripción, hay muy poquito de RNA mensajero y tampoco se va a dar la traducción. ¿Listo? Entonces, conclusión, los neutrófilos cuando maduran, o sea, cuando tenemos el neutrófilo acá maduro, miren que el neutrófilo viene de unos progenitores, de unos mieloblastos, y acá hay varios progenitores. Esos mieloblastos sí son activos. Miren que de hecho, miren el núcleo del mieloblasto. Miren que el mieloblasto, el núcleo sí es esférico, no está compactado. O sea que en estos estadios de maduración, ¿qué estaba haciendo el neutrófilo? Produciendo las proteínas que se iban a almacenar en los gránulos. Y ya cuando el neutrófilo sale, ya sale como una célula madura lista para actuar. O sea, ya la célula está listica, ¿no? Ella no se va a poner a producir nuevas proteínas ni a activarse, pues. Bueno, sí se activa, pero no se va a dar la producción de nuevas proteínas. Entonces, ¿qué es lo que nos tenemos que aprender del neutrófilo? El neutrófilo, su función es hacer fagocitosis principalmente de bacterias y hongos. Entonces, eso ya tiene que quedar como parte del curso. Función del neutrófilo, fagocitosis. O sea, dicen la palabra neutrófilo. ¿Y cuál es su función? Fagocitar. ¿Listo? Eso es su principal función. Aparte, el neutrófilo también puede liberar sustancias microbicidas. O sea, estas sustancias de los gránulos se pueden liberar al exterior y causar, pues, diferentes procesos. Y lo otro que puede pasar con el neutrófilo es liberar sustancias inflamatorias, que todas las células del sistema inmune a la larga van a hacer eso. Y finalmente, el neutrófilo va a producir lo que llamamos trampas extracelulares de neutrófilos, o NETs. Eso es lo que quiere decir esta sigla. Entonces, estas trampas extracelulares, eso también lo vamos a ver con más detalle. Pues vamos a tener una clase donde hablemos de la fagocitosis, pues con el profesor Ángel, y de cómo se forman las trampas extracelulares. ¿Listo? Pero básicamente, las trampas extracelulares consisten en que el neutrófilo libera el DNA. Libera el DNA, que de hecho es un DNA compacto, todo lo que les dije. Y ese DNA se libera y va a formar una estructura que va a ser pegajosa para las bacterias. Entonces las bacterias, básicamente por la diferencia de potencial, resulta que las bacterias en general, el potencial de la membrana tiene una carga negativa. Y este DNA y las histonas y todo lo que estaba ahí en el núcleo genera una carga positiva. Entonces, esa diferencia de carga entre la membrana de las bacterias y la trampa extracelular hace que las bacterias se peguen y entonces por eso se llama trampa, porque es como una especie de red que lanza el neutrófilo para que se peguen las bacterias principalmente, y resulta que el contenido de los gránulos puede empezar a destruir esas bacterias. ¿Listo?
Como les digo, ya vamos a tener una clase donde vamos a abordar pues con mayor detalle cómo se producen. No todos los neutrófilos producen NETs. De hecho, la cantidad de neutrófilos que producen NETs es mínima. ¿Listo? Es muy poquita, es del 0.2% al 0.5%. ¿Listo? O sea, son muy poquitos. O sea, de todos los neutrófilos, no todos producen NETs. Y vuelve la pregunta, entonces, ¿por qué unos sí, por qué otros no? Ya eso también es un análisis molecular donde intervienen citoquinas y muchas otras moléculas y todavía no se sabe bien a ciencia cierta por qué. De hecho, ese descubrimiento de los NETs es muy reciente. Listo, pero entonces, conclusión grande, muchachos, después de todo este carretazo. Cuando digan la palabra neutrófilos, tenemos que pensar en la fagocitosis. ¿De qué? De bacterias y hongos. Fagocitar es atrapar. La palabra fagocitar quiere decir comer. Viene de una raíz griega que quiere decir comer. Entonces, básicamente, cuando el neutrófilo se come las bacterias y los hongos. Que un neutrófilo puede fagocitar un virus. Ahí hay una parte, en cuanto a la fagocitosis de los virus, ya hay una parte como semántica, porque algunos autores dicen que los virus, por ser tan pequeñitos, no se fagocitan. Entonces, ya eso todavía está en discusión. O sea, un neutrófilo sí puede ingerir un virus, pero entonces lo que se ha dicho es que ya como tal no es un proceso de fagocitosis, sino de endocitosis. Eso, pero ya eso, como les digo también, pues eso no se lo vamos a preguntar en el examen porque eso generaría mucha discusión. Lo que sí puede fagocitar un neutrófilo es una célula infectada por virus. ¿Listo? Un neutrófilo también podría fagocitar un parásito. ¿Listo? Entonces, pero la principal función es fagocitar bacterias y hongos. De poder, pues también se puede otras posibilidades. ¿Listo? En el sistema inmune hay muchas posibilidades. Entonces, nosotros vamos a hablar de las principales funciones. Bueno, y otros datos, como les digo, esto lo van a ver más que todo en hematología, ese es el tema de hematología. Entonces miren, el tamaño del neutrófilo es más o menos de 10 a 15 micras. ¿Por qué hablamos de tamaño? Para que lo puedan comparar con una bacteria. Una bacteria, ¿cuánto creen que puede medir, muchachos? ¿Cuál sería el tamaño promedio de una bacteria? Si esto mide 15 micras, es Creo que de 0.1 a 1 micra. Eso, exacto. Porque miren, cuando ustedes ven en el microscopio, en un microscopio en los cursos anteriores, y ustedes veían las bacterias, ¿cómo veían las bacterias? Un puntico. Y esos microscopios, lo mínimo que pueden ver es 0.2 micras. Entonces la compañera lo dijo muy bien. De 0.1 a 1. Entonces un puntico grande es una bacteria muy grande, que puede ser más o menos una micra. O sea, muchas bacterias miden más o menos una micra o menos. Entonces, ahí está la relación de tamaño. Entonces, para que vean que un neutrófilo podría fagocitar muchas bacterias. No es que podría fagocitar 15, pues 15 es el diámetro. ¿Listo? Es el diámetro. Pero entonces vean que un neutrófilo puede fagocitar muchas bacterias. Y los hongos, el promedio de tamaño de los hongos, pues ya sí también es muy variable, pero hay hongos, bueno, y ya no es todo el hongo, ya cuando hablamos de hongos hablamos de hifas y de levaduras. Entonces las levaduras pueden medir más o menos 5 micras, las levaduras, o las estructuras reproductorias de los hongos, que son las conidias y las microconidias. ¿Listo? Entonces, conclusión, ¿por qué hablamos del tamaño? Pues para que también ustedes se imaginen de que un neutrófilo puede fagocitar varias bacterias y varios hongos. Y los parásitos también, el tamaño de los parásitos es muy variable. Pues, de hecho, hay parásitos que miden metros. Pues ya, el neutrófilo no va a fagocitar un parásito que mide 1 metro o que mide 10 centímetros o 20 centímetros. Ese tipo de parásitos no son fagocitados. Son fagocitados los parásitos unicelulares. Entonces, de hecho, hay parásitos de 10 micras. Entonces, ya la fagocitosis de un microorganismo tan grande se dificulta. Bueno, otro dato que nos tenemos que ir aprendiendo, también de memoria, me le digo, es el dato de la fagocitosis.
es la proporción en sangre. Entonces los neutrófilos, miren que es la célula que tiene más proporción en sangre. Es más o menos del 45 al 65%. Esa es una proporción muy alta. Y de hecho los neutrófilos se están renovando constantemente. Entonces la vida media de un neutrófilo es muy poquita. Es más o menos entre 1 y 2 días. Listo, entonces, ¿qué quiere decir eso, muchachos? Que la médula ósea está produciendo muchos de estos progenitores mieloides y todo el tiempo se están produciendo neutrófilos. Esos neutrófilos van a los tejidos y a la sangre y se mueren. Si no pasa nada, o sea, si no llega el microorganismo, pues se mueren y esa célula muerta es fagocitada por ejemplo, por los macrófagos y hasta ahí llegó el ciclo. Y la médula ósea sigue produciendo más. Por eso, muchachos, también la médula ósea es muy susceptible al cáncer. ¿Por qué? Porque miren que todas las células están en división constante. Primero, hay una autorrenovación de la célula madre hematopoyética. Y estos intermedios también tienen cierto nivel de autorrenovación. Y aparte, las células están todo el tiempo estimuladas produciendo nuevas células. Entonces, eso puede generar errores y ahí es donde se genera el cáncer, de todo ese estrés que tiene la médula ósea. Yo me levanto sueño con todo, me vuelvo para la comida. Ay, qué pena que no te entendí bien. No, no. Que te explicara que... ¿Quién habló? O si alguno de los compañeros entendió la pregunta de la compañera. Yo entendí como que le explicara algo, pero no, como que no entró bien el audio. Profe, qué pena, no, fue que se prendió el micrófono sin querer. Ah, listo. Ah, bueno. Bueno, igual como les digo, no hay problema pues, en interrumpir. Entonces, listo. Entonces, eso es un dato que les está dando, que la médula está en un estrés importante, en una actividad constante y por eso es susceptible al cáncer. Listo. No, no a todo mundo le da cáncer. ¿Listo? Entonces, también, ¿qué factores genéticos o ambientales pueden llevar a que una médula ósea se vuelva cancerígena? ¿Listo? Y miren que en una familia a una persona le puede dar leucemia, pero al resto de personas no. O sea, yo puedo tener un hermano, un hijo, un tío con leucemia, pero no a todos les da leucemia. Entonces, ahí también está el factor ambiental, no solo el factor genético. Bueno, listo. Ah, bueno, y lo otro, entonces ya el neutrófilo tiene gránulos. Pues esto, como les digo, también es más tema de hematología. Tiene gránulos ácidos y gránulos básicos. Y por eso es que se llama neutrófilo. Entonces, porque toma las coloraciones que colorean tanto cosas ácidas como cosas básicas. Entonces, de ahí viene el nombre de neutrófilos. Bueno, pasemos al otro granulocito o polimorfo nuclear, que es el eosinófilo. El eosinófilo se llama así porque sus gránulos son de carácter básico. ¿Listo? O sea que las proteínas que están dentro de los gránulos, las proteínas que están ahí dentro de los gránulos son proteínas ricas en aminoácidos básicos y por ende tienen una configuración química básica. ¿Listo? Entonces, esas sustancias básicas se colorean con la eosina. ¿Listo? No entremos en ese juego de palabras porque ahí se van a confundir. La eosina es un colorante ácido, entonces se une a lo básico y por eso colorea. ¿Listo? Entonces, de ahí que las células se llaman eosinófilos, porque se colorean con la eosina. ¿Listo? Eso también es un dato anecdótico. El tamaño de los eosinófilos es parecido al de los neutrófilos. De hecho, son un poquito más grandes. En promedio, pues la mayoría son un poquito más grandes. Bueno, ¿y cuál es la función? Entonces, ¿qué es lo que sí se tienen que aprender? La función es que el eosinófilo va a participar principalmente en la respuesta inmune contra el mintus. Miren que acá ya no hay fagocitosis. Y lo otro
que va a hacer el eosinófilo es participar en procesos alérgicos. Listo, entonces, cuando escuchen la palabra eosinófilo, ¿qué se les tiene que venir a la mente? Helmintos y alergias. Listo, o sea, eso ya tiene que quedar grabado. Bueno, y aparte, entonces, también el eosinófilo puede liberar sustancias microbicidas, así como el neutrófilo, y puedes liberar sustancias inflamatorias, lo que yo les decía, pues a la larga todas las células del sistema liberan sustancias inflamatorias. En el caso de los eosinófilos hay unas muy importantes que se llaman los leucotrienos. Entonces, más adelante vamos a tener una clase donde solamente hablemos de la inflamación. Y los leucotrienos son un grupo de moléculas que producen los eosinófilos y otras células, y esas moléculas hacen muchas cosas. Por ejemplo, generan una broncoconstricción, generan fiebre, generan moco. Entonces, por eso son muy importantes en las alergias. Y de hecho, en las alergias, ¿qué le mandan a las personas? Le mandan antileucotrienos, o sea, moléculas que bloqueen esos leucotrienos. ¿Listo? Entonces, más adelante vamos a ver cómo se producen. Por ejemplo, los leucotrienos son derivados de la membrana plasmática. ¿Listo? Entonces, como les digo, ya ese tema lo vemos pues ya con más detalle después. Y otro dato importante es que los eosinófilos, miren que ya sí no son tan abundantes como los neutrófilos. Entonces, los neutrófilos son más o menos el 65%. Y el eosinófilo está entre el 1 y el 5%. Bueno, bueno, ¿y por qué es importante esos datos de porcentaje? Porque esos datos dan un indicio del proceso. Entonces, si hay una persona, si llega una persona con un 80% de neutrófilos, ¿qué sugiere eso? Que posiblemente tenga una infección por bacterias o hongos. Sugiere, no siempre quiere decir que un aumento de neutrófilos eh, se dé en ese contexto, pero en la mayoría de veces, cuando aumentan los neutrófilos, es porque hay una infección por bacterias o por hongos. Y eso, por eso es que uno también se va aprendiendo esos porcentajes. Que es que le hicieron un hemograma a mi abuelita y salió que tenía 67% de neutrófilos. Entonces, eso quiere decir que tiene una infección por bacterias o hongos. No necesariamente. Puede que sí, pero un cambio tan mínimo pues, puede que sea normal en esa persona. ¿Listo? Esos porcentajes son un promedio de la población. ¿Listo? Entonces, hay personas que manejan porcentajes altos y porcentajes bajos, y eso es normal pues en cada uno. Entonces, cuando hay un aumento significativo de los eosinófilos, por ejemplo, un 20%, una persona que no tenga 5 sino 20, pues eso va a sugerir que esa persona está en medio de un proceso alérgico o que tiene una infección por un parásito, pero no cualquier parásito, una infección por helmintos, por parásitos tipo helminto, porque hay muchos parásitos. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos la yardia. La yardia es un parásito intestinal, pero este parásito no es el blanco principal de los eosinófilos. Los eosinófilos hacen citotoxicidad, que significa que liberan el contenido de sus gránulos contra estos helmintos. Y esos gránulos también se pueden liberar en las alergias y causar daño. Entonces, cuando se activa un eosinófilo en una alergia, por ejemplo, los eosinófilos que llegan al pulmón y se degranulen, esas moléculas que están diseñadas para destruir los parásitos terminan dañando el pulmón. Entonces, se podría generar un proceso de fibrosis pulmonar. Entonces, por eso es que es muy importante controlar los procesos alérgicos. Bueno, eso en cuanto al eosinófilo. Como les digo, ustedes tienen que leer y en la lectura, pues esto es un resumencito del capítulo. Pues ustedes también pueden subir el capítulo a ChatGPT y decirlo que se lo resuma, pues les va a salir esto mismo. Entonces ya ustedes manejan eso. Bueno, lo otro es el otro granulocito son los basófilos. Los basófilos son un poquito más pequeños y los basófilos tienen
gránulos que son básicamente de carácter ácido. Listo, entonces se van a colorar con colorantes básicos. Listo, lo que les digo que se termina siendo un juego de palabras. Entonces, acá vemos un dibujito de una foto de un basófilo. Entonces, como ven, no se puede ver el núcleo. ¿Por qué creen que no se aprecia el núcleo? Pues porque el núcleo también es ácido. ¿Por qué el núcleo de las células es ácido? Porque tiene ADN, que es ácido desoxinucleico, y ARN. Listo, entonces, como el núcleo es ácido y los gránulos es ácidos, por eso es que cuando uno ve una foto del basófilo es muy difícil ver el núcleo. Por ejemplo, acá se ve el núcleo, pero esta célula perdió sus gránulos. Entonces, ahí no sabemos qué célula es. Listo, entonces los basófilos son ese tipo de células. Y esos basófilos en sangre, la proporción es más poquitica que el eosinófilo, es del 0 al 1%. O sea que una persona en un hemoleucograma puede tener 0% de basófilos. Y eso es normal. Y vuelve y juega lo mismo. Entonces, ¿los basófilos en qué participan? Los basófilos sí tienen una función pues muy enfocada hacia las alergias. ¿Listo? Principalmente. Acá no participan tanto en otros procesos contra microorganismos. Entonces, estos basófilos son fundamentales en las alergias. ¿Y por qué? Porque uno de los componentes de esos gránulos es la histamina. Entonces, los basófilos son de las células que más histamina liberan. Por eso son tan importantes en las alergias. ¿Listo? Entonces, esto también es muy representativo. Cuando una persona tiene, por decir algo, 10% de basófilos o 20, inclusive hay casos en donde esto se puede subir drásticamente. Quiere decir que están en un proceso alérgico. Otro aspecto importante de los basófilos es que el basófilo, ese es el nombre que se le da a la célula en sangre. Pero el basófilo puede pasar a los tejidos y cuando pasa a los tejidos cambia su morfología. Hay un cambio morfológico y estructural, también cambian algunas moléculas de la membrana, cambian la disposición de sus gránulos, cambia el núcleo. Miren, el basófilo pasa de tener una cromatina compacta a tener un núcleo esférico y laxo, ya deja de ser un polimorfo nuclear. Entonces, cuando el basófilo pasa a sangre, ya se llama mastocito. Y esos mastocitos pues tienen básicamente la misma función. Los mastocitos también participan en alergias y también liberan histamina. ¿Listo? Entonces acá tenemos dos células. O sea, es una célula cuando está en sangre que se llama basófilo y cuando pasa el tejido ya adopta el nombre, cambian un poquito su configuración, por así decirlo, y se llama mastocito. ¿Listo? Y también cambia la vida media. O sea, estas células, por ejemplo, lo que les decía, el neutrófilo vive más o menos un día. Los eosinófilos también. Los eosinófilos tienen una vida corta de unos pocos días. Pues no hay un promedio exacto, pero un eosinófilo en sangre también vive por ahí 2, 3 días. Vive un poquito más que el neutrófilo. Y lo mismo el basófilo. En sangre también, muchos de esos basófilos pasan a la sangre y al día siguiente se mueren. Se mueren y luego son fagocitados por otra célula. Entonces, esas tres células viven muy poquito tiempo. El neutrófilo, el eosinófilo y el basófilo. En cambio, el mastocito, o sea, el basófilo que se volvió mastocito, este mastocito en los tejidos sí puede vivir más o menos un mes. Pues no hay un dato preciso, porque eso también es muy difícil de medir, o sea, es muy difícil como rastrear una célula cuando sale de la médula ósea, cuando esa misma célula pasa al tejido y cuando se murió. Piensen que eso es muy difícil. Eso se puede hacer in vitro, o sea, yo estas células las puedo cultivar y medir más o menos en qué momento se mueren. Pero el tiempo en cultivo cambia mucho con respecto a la realidad. Por ejemplo, un neutrófilo, cuando yo saco un neutrófilo de la sangre, ese neutrófilo puede quedar vivo 2 o 3 días.
pero dentro del cuerpo no vive tanto. Entonces, al alterar las condiciones del medio, no es lo mismo estar dentro de un animal, pues dentro del individuo, que estar en in vitro. Listo, entonces eso lo vamos a discutir en los laboratorios, sobre todo en el tema de citometría de flujo. Hay una técnica que se llama citometría de flujo que permite analizar las moléculas de las células y muchas cosas, si la célula está viva, si está muerta. Entonces, mediante citometría de flujo es que se han tratado de sacar estos promedios, pero a la larga eso es un promedio, tampoco es un dato así supremamente exacto. Entonces, conclusión, los granulocitos viven muy poquito tiempo, a diferencia del mastocito que sí puede vivir un poquito más. Y ese dato es importante en las personas alérgicas, porque en las personas alérgicas esos mastocitos se están estimulando, entonces ya puede que no vivan un mes, sino un mes y medio. Entonces, las personas alérgicas les están dando constantemente antihistamínicos. Miren que lo que más se produce es la histamina, entonces tienen que darles antihistamínicos. ¿Listo? El tema de las alergias es un tema también muy, muy interesante. Y de eso también vamos a tener una clase completa para hablar de qué son las alergias, cómo se clasifican, etc. Bueno, y ya para terminar esta clase por hoy, y ya continuamos el sábado, vamos a hablar de los monocitos. Entonces, con los monocitos pasa lo mismo que con los basófilos. Cuando pasan al tejido ya se llaman macrófagos. Entonces, en sangre se llaman monocitos y en el tejido macrófagos. Y también ocurre lo mismo. La vida media de un monocito sí es muy amplia. Miren que, pues casualmente, hablando de la vida media, estamos hablando como el de menos vida media a los que ya tienen un poquito más. Entonces, un monocito también ya puede vivir un mes en sangre. O sea, un monocito puede estar dando vueltas en sangre. Que cómo se hace, vuelve y juega, cómo yo rastreo, o sea, yo las células, por ejemplo, yo puedo usar una molécula que me marque las células desde la médula ósea, un marcador fluorescente. Y cuando la célula pasa, pues eso se hace en ratones, eso no se hace en humanos. Entonces, cuando la célula pasa sangre, yo puedo empezar a rastrear. Entonces, me tocaría sacarle sangre al ratoncito todos los días y ver si las células se están muriendo, si están cambiando. ¿Listo? Pero eso, como les digo, ya en el laboratorio podemos como imaginarnos cómo son esos experimentos, porque ya son pues experimentos mucho más complicados. Entonces, un monocito también puede vivir más o menos un mes, 2 meses. Y cuando se vuelven macrófagos, los macrófagos sí tienen vidas muy largas. Un macrófago puede vivir varios meses. Entonces, un macrófago que va al hígado, en el hígado se puede quedar varios meses hasta que se muera. ¿Listo? Como les digo, esos son promedios. Puede que un macrófago llegue al hígado uno solito y a los 2 o 3 días se muera. ¿Listo? O como puede que otro viva 4 meses, 5 meses. ¿Listo? O sea, la vida de las células calcularla es como complicado. Bueno, pero entonces lo que nos importa al grano, ¿cuál es la función del monocito o macrófago? Realmente el macrófago, recuerden que las células actúan en los tejidos, no tanto en sangre. Entonces, ¿cuál es la función del macrófago? La fagocitosis. ¿Listo? O sea, que la misma del neutrófilo. O sea, en este sentido se parecen en función, porque las células son diferentes. Miren, el macrófago es un poquito más grande que el neutrófilo. El núcleo no es polimorfonuclear, no es un núcleo compacto, o sea, no es el núcleo del neutrófilo que casi no hace transcripción. ¿Listo? En cambio aquí sí es un núcleo muy activo y tiene menos gránulos. En comparación al neutrófilo, los monocitos o macrófagos, pues, estamos hablando de ambos, tienen menos gránulos. Pero ¿cuál es su función? Hacer fagocitos. Y también, ¿qué es lo que más fagocitan? Pues lo que más se va a fagocitar son bacterias y hongos. Y a la larga se puede fagocitar de todo. ¿Listo? Bueno, también se puede fagocitar una célula tumoral. ¿Listo? No solamente son microorganismos, sino una célula que tenga cambios tumorales también puede ser fagocitada.
Listo, pero acá, ¿cuál es la diferencia grande entre el monocito, bueno, el macrófago y el neutrófilo? O sea, ¿qué los diferencia del neutrófilo? O sea, la diferencia fundamental es precisamente que el núcleo es muy activo. Entonces, a diferencia del neutrófilo, el macrófago libera muchas sustancias inflamatorias y también libera muchas citoquinas. Como es un núcleo activo, entonces todo el tiempo se está produciendo RNA mensajero y ese RNA mensajero se traduce a proteínas y esas proteínas son básicamente citoquinas. Entonces el macrófago es una célula muy activa que está produciendo muchas moléculas y esas moléculas regulan. ¿Y qué quiere decir regulación? Que pueden activar o inhibir otras células. Entonces el macrófago empieza como a orquestar la respuesta inmune, como prendiendo y apagando otras células. Entonces por eso el macrófago es fundamental. Bueno, todas las células son importantes, o sea, llega a faltar cualquiera de estas células y hay un proceso importante. O sea, una persona que no tenga neutrófilos es fatal, o que no tenga eosinófilos, o que no tenga basófilos, todas son importantes, pero a nivel de regulación, el macrófago es fundamental. Entonces, la función principal es la fagocitosis. También hace liberación de citoquinas y hacen procesos específicos en los tejidos. Hay macrófagos que tienen funciones fundamentales. Por ejemplo, hay macrófagos que van al vaso. Los macrófagos que están en el vaso se encargan de fagocitar los eritrocitos que ya están muy dañados. Entonces, esa es una función específica en el tejido. Los macrófagos también depuran las células muertas. Esto es lo que les decía ahora. Pues, ¿quién se come todos los neutrófilos? Si diario tenemos miles de neutrófilos y se están muriendo, alguien tiene que deshacerse de esos cadáveres. Entonces, esos vendrían siendo los macrófagos. Y el macrófago hace otro proceso que ya es un proceso inmunológico que se llama presentación de antígenos. Esto es una parte de la respuesta inmune muy importante porque este proceso va a permitir posteriormente activar a los linfocitos T. Entonces, a nivel de la respuesta inmune, la activación de los linfocitos T es un paso muy importante que requiere la presentación de antígenos, que eso lo hacen los macrófagos. Los neutrófilos no presentan antígenos. Los neutrófilos fagocitan, pero no presentan antígenos. ¿Eso? Entonces, miren, hay un paralelo, pues, que hicimos entre las dos células. Entonces, miren que es muy importante el macrófago. Y ya por último, los macrófagos, de acuerdo al tejido, también adquieren otros nombres. Entonces, los macrófagos que están en la barrera hematoencefálica y en el sistema nervioso central se llaman microglias. ¿Listo? O sea, recuerden que en las microglias hacen el dibujito así como de los dedos así entrelazados, que es lo que hace la barrera a nivel del sistema nervioso central. Entonces, los macrófagos son unos macrófagos especializados, o sea, salieron de médula ósea, pasaron a sangre y de sangre se fueron al sistema nervioso central y allá tienen esa morfología específica para formar una barrera a nivel del sistema nervioso central. Y esas células, esos macrófagos también, así estén en el sistema nervioso central, también producen citoquinas, también interactúan con los microorganismos, también pueden fagocitar. ¿Listo? Entonces, por eso, pues, son muy importantes. Otras células son las células de Kupffer, pues otros macrófagos. Estas son las que están en el hígado. Listo, entonces en el hígado, pues esas células de Kupffer van a ayudar a procesos específicos, a metabolizar algunas moléculas, a producir, también producen citoquinas y liberan sustancias microbicidas. Bueno, otras son los macrófagos alveolares. ¿Estos dónde están? En el pulmón. ¿Listo? Y también pues van a ayudar. Estos sí tienen más que todo una función microbicida. ¿Listo? O sea, sí van más que todo a fagocitar microorganismos y producir sustancias microbicidas.
Bueno, luego tenemos los osteoclastos. Los osteoclastos son los macrófagos que están en los huesos. Pues también están en la médula ósea, lo que vimos ahorita. Pero ya se dedican a la remodelación del hueso. Entonces el hueso, hay unas partes del tejido que se tiene que ir fagocitando y se tiene que producir matriz extracelular nueva. Entonces los huesos todo el tiempo están en ese proceso de remodelación y ahí participan los osteoclastos, que son macrófagos especializados. Y por último tenemos los histiocitos. Los histiocitos son básicamente los macrófagos que están en la piel, sobre todo en la lámina propia. Pues los macrófagos no van a llegar a la parte externa de la piel, no, a la dermis no llegan muchas células, sino que es en la capa interna, en la epidermis, donde sí pueden, perdón, en la epidermis no hay tanto, sino más que todo en la dermis y en la lámina propia. Entonces, muchos de esos macrófagos, pues ya tienen el nombre de histiocitos. Aunque este nombre también es como controvertido, porque hay autores que dicen, no, esos macrófagos no se llaman histiocitos y le asignan la palabra histiocito a otras células que vienen de origen mesenquimal. ¿Se acuerdan ahorita de las células madre mesenquimales? Entonces, hay otros autores que dicen, no, es que los histiocitos vienen no de la célula madre hematopoyética, sino de la célula madre mesenquimal. Entonces ahí pues ahí también hay una discusión pues muy grande. Bueno muchachos, entonces vamos a dejar hasta ahí. El sábado, entonces quedamos pendiente de la clase del horario de la clase del sábado, de acuerdo pues a lo que ustedes me avisen si tienen o no clase de metrología, sobre todo el grupo 2, el grupo de la 9. Entonces ya el grupo de la 9 me avisa y si no, yo creo que podemos hacer la clase de 8 a 10 o de 9 a 11. Pues yo ya les confirmo bien. Y si no, si tienen clase, entonces la hacemos de 7 a 9. Listo, ya están todos ahí en ese horario. La clase también va a quedar grabada y luego yo la subo al Claro. Entonces, para ese sábado, recuerden, pues en lo posible, revisar acá, revisar el tema. Pues de hecho, pues están los videos de las clases anteriores, pero también entonces darle una revisadita al tema. En YouTube también van a encontrar mucha información, van a encontrar clases completas de otras personas. Bueno, aunque ustedes también tienen que empezar a depurar la información, pues no se van a ver cualquier video en YouTube, pues de cualquier youtuber ahí hablando, pues no, tienen que buscar cosas serias de universidades. ¿Listo? Bueno, muchachos, no sé, ya para cerrar la clase, no sé si tengan alguna duda específica o bueno, como les dije, comenzando la próxima clase, pues también podemos resolver dudas que surjan después. Y el sábado hablamos un poquito más del laboratorio y ya les tengo pues como toda la programación. Como les digo, más tarde, de hecho más tardecito, subo la programación y el video. Bueno, muchachos, si no hay dudas así específicas, entonces quedamos así. Que tengan un buen día. Profe, muchas gracias. Gracias, profe. Gusto. profe. Sí, Gracias. hasta luego.